Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y siempre Virgen María. Hoy es jueves 12 de enero. Esto va volando, hermano. Esto va volando. Bueno, importantísimo. Sangre de Jesucristo, sangre poderosa. Ven, enjuáganos, lávanos, límpianos. Pero después de eso, bloquea cualquier interferencia del malo, del maligno que quiera acercarse a nosotros y haznos invisible del pecado. Virgen Santa y Espíritu Santo, danos la asertividad del discernimiento y la sabiduría para poder entender y comprender toda esta palabra que nace de tu lectura. Bueno, hoy dos grandes lecturas, eh, lecturas que de pronto siempre han sido recurrentes en la iglesia, en las misas, pero que hoy nos trae una nueva enseñanza. Comenzamos con Hebreo, capítulo 3 del 7 al 14, dice: Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento que no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin de nuestra convicción del principio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, el corazón del que habla la Biblia muchas veces no es este corazón. Eh, Cuando la Biblia se refiere a este corazón, es cuando te dice que tu corazón está lleno de capas, como la cebolla, y que en lo más profundo está lo mejor de la cebolla, lo más tierno, lo más jugoso. Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando una cebolla se daña, a veces comienza a dañarse de adentro hacia afuera. Entonces, tengan mucho cuidado en que su corazón, este corazón en este caso, el de aquí, eh, comience a crear capas y capas de endurecimiento, porque se puede comenzar a dañar por adentro. El otro corazón del que habla la Biblia es la mente, ese, el cerebro, ese órgano que es como un computador, que es capaz de almacenar y almacenar y almacenar, y que según Albert Einstein, un gran científico que creía en Dios, nada más lo hemos aprovechado de un 3 a un 10%. Las personas que más han desarrollado su cerebro, como él, lo ha aprovechado solo en un 10%. Imagínense que nosotros aprovecháramos nuestro cerebro en toda su capacidad, pero para el bien, hermanos, no para el mal. Ese es el otro corazón al que se refiere la Biblia. Ese es el corazón de que habla la Biblia en este caso. No endurezcas tu corazón porque te va a dejar de Dios. Muchos científicos, muchos eruditas, mucha gente que Dios les ha dado, porque Dios es quien te da la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento del Espíritu Santo a través de las gracias de la Virgen María. Usan esa inteligencia es para atacar a Dios. Es increíble cómo que tú ataques al que hace posible que esa inteligencia esté en ti, al que hace posible que esa inteligencia permanezca en ti, al que hace posible que esa inteligencia sea para ti. De verdad, hermanos, hay veces que creo que somos más irracionales que un animal. O somos más irracionales que un ser que ni siquiera tiene cerebro. Por ejemplo, una célula, una mitocondria, una planta que no tiene cerebro. Porque primero usamos la inteligencia para el mal. Segundo, nuestros pensamientos lo que nos llevan es hacia el pecado, hacia la carne.
¿Por qué no podemos usar la inteligencia para entender y comprender lo que dice la verdadera palabra de Dios, la Biblia? ¿Por qué no podemos abrir nuestro cerebro y ver tan claramente que las sectas protestantes simple y llanamente están teniendo un negocio? Ojo, excluyo a unos pocos que la Virgen María nos ha dicho que están haciendo su obra bien. Más sin embargo, fíjense que la Virgen es tan amorosa que a pesar de que ellos no la incluyen en sus sectas, ella dice que por lo menos están haciendo un trabajo bien. O sea, no están obrando por el dinero, están obrando de corazón. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esta inteligencia que Dios nos dio en este pote y nos abrimos, por ejemplo, un padre Luis Toro que conoce la Biblia de verdad? ¿Por qué no nos abrimos a estudiar la Biblia con personas que conocen la Biblia? ¿Por qué no nos abrimos a ver de verdad el texto y el contexto para darnos cuenta que la Virgen María no tuvo más hijos? Que Jesús llamó hermanos a las personas que andaban con él o que nacieron en su misma tierra o en la parte donde él se crió. ¿Por qué no podemos entender eso? ¿Por qué no podemos entender de que en la Biblia no dice, este es un signo que yo muestro aquí en la última cena para representar mi cuerpo? No, él lo tiene claro y dice, este es mi cuerpo y mi sangre que deben comer para la salvación eterna. ¿O por qué no podemos entender y comprender de que cuando él dice, como lo vamos a ver en el Evangelio ahora, ve y confiesa tus pecados ante un sacerdote? Porque lo que ates en este mundo quedará atado en este mundo, y con lo que desates en este mundo quedará desatado en este mundo. ¿Por qué no usamos esa inteligencia en este pote y podemos ver las cosas que Dios nos está regalando? ¿Por qué? Porque somos máster, pero no hay inteligencia. Somos más tercos que una mula. Mire, cuidado hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Ahí está claro, los ateos, las personas que nacen en un hogar católico, en un hogar en donde siempre han escuchado hablar de Dios, en un hogar en donde sí tendrá sus altibajos porque es que las cosas no son perfectas. Pero gracias a Dios están vivos porque su madre pudo tomar la opción de sacarlos del vientre, porque hace 40 y pico años en Estados Unidos no es ilegal en la ley de los hombres, lo aclaro, producir un aborto. ¿Por qué no pueden entender y comprender de que si para sus padres ha funcionado, ¿por qué para ustedes no? ¿Por qué no pueden entender y comprender de que esas malas personas a ustedes los alejan de Dios? Y de verdad no creo, o sea, yo no puedo entender cómo alguien diferente a su familia, que lo único que quiere es el bien para ustedes, les dice que sean ateos y ustedes lo hacen. No lo puedo entender. No puedo entender cómo ustedes se comieron el cuento de que las sectas cristianas eran la verdadera iglesia de Dios, donde son pastores que ni siquiera han recibido la unción apostólica. Averigüen qué es la unción apostólica, que solamente los pueden dar los que están dentro de la iglesia. Averigua tu pastor de quién recibió la unción apostólica. Si él te va a decir de otro pastor, 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 y cuando vas a llegar a Martín Lutero, un protestante, un hombre que por rebelarse contra la Iglesia Católica perdió todos sus dogmas, perdón, todos sus privilegios apostólicos. De verdad, hermano, yo estuve ciego. Yo tengo los ojos chiquitos, pero los abrí. Tengo uno más cerradito que el otro por un golpe que me di de niño, pero los abrí.
y me di cuenta de que no es así como tú verdaderamente llegas a Dios. La primera reclutadora del ejército de Jesús está ahí. Se llama la Santísima Virgen María. Ah, es que ustedes tienen muchas vírgenes. No, hermano, son vocaciones. Es la forma como ella se ha manifestado y ha tomado diferentes nombres o diferentes dogmas. Cuando dijo yo soy la Inmaculada Virgen María, ella lo repitió, hermano. Entonces, ¿por qué no crees en su inmaculada virginidad y en su inmaculada concepción y en su inmaculado parto? De verdad, a veces somos tan tercos y tan ciegos que lo que hacemos y lo único que decimos es fregarnos la vida. De verdad no lo entiendo, hermano. No puedo entenderlo. No lo entiendo. Apártate de esas personas o que te hablan mal de Dios o que no creen en Dios. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura este hoy. Ojo, mientras dura este hoy. O sea, el fin de los tiempos, hermano. No estamos hablando de pronto que la tierra se va a explotar, no. Pero sí va a venir algo que va a pasar como en Sodoma y Gomorra, que va a limpiar esta pudredumbre de humanidad que tenemos hoy, que somos hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Cuando tu corazón se endurece, ¿cuál es el resultado? La Virgen no existe, Dios no existe, el Espíritu Santo no existe, yo tengo que vivir esta vida porque es la única que tengo. Y cuando me muera ni me acordaré. Error, error, error. Ya está comprobado científicamente, porque hay personas que han vuelto del más allá, que todavía no era su hora porque algo tenían que hacer acá, y las ha devuelto Dios aquí, a este mundo, para que terminen la obra que ellos tenían que hacer. Y desde ese momento se han convertido. Los médicos que han trabajado en urgencias y en UCI y en recuperación de personas, que no son ellos las recuperan, es Dios el que le da permiso para seguir viviendo. Han podido hablar todas sin conocerse en diferentes partes del mundo la misma experiencia que han vivido. Salen, se miran, se dan cuenta quiénes están a los lados de los cubículos, cuentan todo como pasó. Entonces no me digas que no hay vida después de la muerte. Esto es una muerte física, temporal. La vida está en el allá. Ojo, hermano. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de mantenernos hasta el fin de nuestra convicción del principio. Cuando tú en el principio naciste, mantente. Mantente, hermano. ¿Cuál es el afán de salirte de la única y verdadera iglesia de Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál es el afán de negar a Dios? ¿Cuál? ¿Cuál es el afán de decir que yo soy quien soy y yo puedo todo? Mi límite está en la mente. No, hermano. Tu límite no está en la mente. Tu límite está en las cosas que Dios te dice que no hagas. Ahí está tu límite. Los mandamientos. Ahí está tu límite. Pasemos al Evangelio. San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 40 o al finalizar, al 45. Dice, curación de un leproso. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, quedas limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero lo ordenó enérgicamente, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que te ordena la ley de Moisés. Pero tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre en cuanto se fue empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él
de todas partes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Jesús limpió al leproso? Sí. La lepra era considerada como el sinónimo de los pecados de esa época. O sea, el que tenía lepra es porque estaba cundido en pecado o venía de padres pecadores. El leproso se le acerca y le dice, si tú quieres. Por eso es que nosotros tenemos que decir, si es tu voluntad, Señor, que yo me gane la lotería, permítelo. Si es tu voluntad, Señor, que mi madre sane, permítelo. Si es tu voluntad, Señor, que yo tenga un mejor trabajo, permítemelo. Si es tu voluntad, Padre, que yo estudie, permítemelo, permítemelo, permítemelo. Esos son los planes de Dios. Diferente a cuando tú te metes contra viento y marea. Y tú dices, viste que en mi mente no había límite. Superé todo. No, es el diablo que te ayuda. Porque al diablo le conviene que tu alma se pierda. Porque al diablo le conviene que tu alma divague mañana más tarde en el infierno entre los niveles que hay. Primer consejo, hermano. Todos tus planes, colócalos en personas que son intermedios entre tú y Jesús. Yo por lo general todo lo coloco en las eternas, poderosas, suaves y tiernas manos y misericordiosas de la Santísima Virgen María. Y le pido que ella las lleve a su Hijo. Ella intercede por mí ante su Hijo. Y continúo en mi oración diciendo y que Jesús filtre las que no me van a servir y las que me van a alejar del reino espiritual de su Padre, y entonces estas las presente a su Padre. Y las que Dios quiera, las que sean su voluntad, que me las entregue a mí. Tremendo. Eso lo aprendí por el amor y el culto de veneración que le tengo a la Santísima Virgen María. Hay otra forma. San José soñaba mucho y era su forma de comunicarse con Dios. Y nosotros tenemos una figura de San José dormido. Tú en un papelito escribes tus peticiones y las colocas debajo y dices, San José, intercede ante tu Hijo por estas peticiones. De 10 que coloqué, ya se han cumplido 3. 3. Prontamente se cumplirá otra, gracias a Dios. Y así sucesivamente. ¿Cómo hago las cosas? No sé, pero fluyen. Fluyen. Y por eso le digo, Jesús, ven y haz este video conmigo. Porque no soy yo el que te habla. Es Cristo quien vive en mí que te habla, hermano. Y no soy dueño de la verdad. La verdad está aquí. Aquí y nada más que aquí. Segundo punto, si te estás durmiendo, segundo punto. Ve al sacerdote y haz la ofrenda que está establecida. Porque en ese momento los sacerdotes no confesaban, simple y llanamente, porque Jesús estaba ahí. Pero en nuestro tiempo Jesús no está aquí físicamente. Entonces, ¿cómo hacemos con la ofrenda o lo que le llamamos penitencia? El palo que te vas a confesar te la va a dar. O tú hablando directamente con Jesús, Jesús te la va a dar. Por eso dejó a sus sacerdotes aquí, para que en nombre de Él, te perdone los pecados. No el sacerdote. En nombre de Él
se han perdonado tus pecados. En nombre de Él se bautiza. En nombre de Él se casa. En nombre de Él se ponen los santos óleos. En nombre de Él se ordena un nuevo sacerdote. Los sacramentos son en el nombre de Dios. Y el único sacramento que el principal no es el sacerdote, es el matrimonio. En un sacramento el principal es la pareja que Dios va a unir a través de su sacerdote. El sacerdote en el matrimonio es un testigo de lo que está ocurriendo allí. Si la gente va con mentira, ese es el problema de la gente, no del sacerdote. Segundo punto, la confesión, hermanos. La confesión, hermanos. La confesión, hermanos. Hermanos, 2 horas en el purgatorio, en el tiempo de Dios, pueden ser 80 años en esta tierra. Eso me lo enseñó mi mentor. Bueno, uno de mis mentores. Cronos, que es el tiempo de esta tierra, no es el mismo tiempo que el tiempo de Dios. Es como el amor. El amor eros es el amor en esta vida, en esta tierra. El amor de Dios es diferente. Es parecido al amor que se tenía Adán y Eva antes del pecado original. Segundo punto, la confesión. Tercer punto, la humildad. Dice: entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie. A Jesús, a la Virgen María, al Espíritu Santo y a Dios, a los santos, no les interesa ser famosos. No les interesa que le canten ole, 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 Messi, No, 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 no. Vean, ahí se acaba de morir otro rey, el rey Pelé. Lo admiré, wow, jugadorazo. Pero no era mi ídolo, no era mi Dios, no era el que determinaba cómo llevo mi vida. Ese es el problema hoy en día. Maluma, Messi, Cristiano Ronaldo, todo este poco de gente, Shakira, son los que tú quieres llevar la vida como ellos la llevan. Error, error, error. Tu punto a seguir, tu ejemplo a seguir, el imitar a seguir, se llama Jesús. Cuéntale este secreto a todo el mundo. Jesús. Mujeres, imiten las virtudes de la Santísima Virgen María. Virtudes. Ahí la tengo y a veces parece que me fuera a hablar. Es increíble esa amistad que yo he podido desarrollar de la Santísima Madre de Jesús. De verdad, ustedes no tienen ni idea de lo que ha obrado la Virgen María en mi vida. Hermanos, la humildad de Jesús nos pide a que no le demos tantos bombos y platillos a Él por los milagros, porque Él no quiere que tú te acerques a Él por lo que puedes recibir de Él. Él quiere que tú te acerques a Él simple y llanamente, porque lo amas de verdad, porque lo amas de corazón. Si me eres fiel en lo poco, me serás fiel en lo mucho. Séle fiel. Mas, sin embargo, nosotros que tenemos que atestiguar, y por eso es que el leproso ahí aparece como desobediente. No es que aparezca como desobediente, es que la lección de esto es la humildad de Dios
pero tenemos que decir quién es Dios, qué ha hecho Dios en nosotros, para que la gente sepa que no es porque queremos estar allí pegaditos a Él, no, es porque aparte de convenirnos físicamente, vamos a lograr la salvación. Es más, te hago una pregunta. ¿Tú siendo Dios quién eres? Nadie. Dios sin tú, ¿quién es? Dios. Sigue siendo Dios. O sea, a Él no digamos que le da lo mismo que te salve o no te salve. A Él le duele que no te salves. Pero si tú no te llegas a salvar, Él tiene muchos hijos más por quien luchar, por quien buscar la salvación. Entonces, Dios es Dios contigo o sin ti. Tú sin Dios no eres nada. Perdóname que te lo diga, no eres nada. Hermano, te invito en este nuevo día a que te cures de la lepra de Dios a través de la confesión. A que vayas donde el sacerdote que tengas más cerca. A ti no te interesa si es impuro o no. Sacerdote en el momento que se inviste para hacer confesiones, el hombre pecador muere ahí a un lado. Que regrese después, ese es problema de él, no tuyo. Ok, listo, entonces ve donde otro sacerdote que no es pecador. Si quieres estar más tranquilo, si quieres de pronto estar confiado de que tu confesión sí vale, hazlo. Pero ve, confiesa tus pecados. Busca en Google cómo hacer un buen acto de confesión. Y Google te muestra todo lo que tienes que tener en cuenta. Bueno, Google no. Los que se han tomado el trabajo de seguir en esta tarea de mostrar a la iglesia. Entonces hay una cosa que se llama examen de conciencia que tú tienes que hacer y preferiblemente imprímelo y llénalo. Sí, yo sé que los sacerdotes hoy en día, por no haber mucho, casi no tienen tiempo, pero dile, Padre, yo quiero hacer una confesión de verdad. Y ya, yo quiero hacer una confesión de verdad. Tómese su tiempo, Padre, y escúcheme. Invítalo a almorzar, invítalo a comer. Dile, Padre, esta invitación es interesada, pero es interesada espiritualmente. Y ya. No endurezcas tu corazón, hermano. Porque entre más lo endurezcas, más te alejas de Dios. O mejor dicho, entre más te alejas de Dios, más vas a endurecer tu corazón. Y si endureces tu corazón, no podrás hacer esto. Que es decir, yo y Dios. O Dios y yo. Cuando tú te casas, que eres una sola carne. Mi esposa y yo y Dios. O Dios y mi esposa y yo. Ten un excelente día. No se te olvide el ángelus. No se te olvide tus oraciones diarias en la mañana y en la noche. No se te olvide tu misa, tu rosario. Si puedes más de un rosario al día, mejor todavía. Y el- hay un rosario que se llama Rosario de la Rosa Mística. También es muy lindo. Y hay un rosario que es Rosario de la Provisión, hermano. Es para que nunca nos falte la provisión. Háganlo también. Recuerden, primer y viernes y primer sábado del mes, reparación al Sacratísimo Corazón de Jesús y reparación al Inmaculado Corazón de María. Textos como este, que es muy importante, se llama Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por San Luis María Griñón de Montfort. También háganlo. Apréndase el Padre Nuestro, el Dios te salve en latín, que es mucho mejor que el del idioma español, porque el diablo no conoce el latín. Entonces no sabe cuando tú estás rezando rosario. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Los quiero, los amo. Oren por mí, por favor. No porque tenga riqueza, porque tenga vida. No. Oren para que yo pueda ser un instrumento de Jesús en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hogares. Quien quiera y vea este video, escríbale a quien se lo envió, se lo recomendó y que les dé mi teléfono si quieren una, no sé, un amigo quien los escuche y de pronto les pueda dar un buen consejo. Háganlo sin pena, hermanos. Dios los bendiga.
Que tenga un excelente jueves. Chao.